Nació en Madrid, estudió periodismo y psicología. Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País. Destacada y premiada periodista, simultáneamente construyó una sólida carrera como narradora, publicando novelas que merecieron el reconocimiento de lectores y críticos. Crónica del desamor, La hija del caníbal, Historia del rey transparente y El peso del corazón son algunos de sus títulos emblemáticos, traducidos a más de 20 idiomas. Hoy vuelve a visitar la Argentina con una nueva novela bajo el brazo, La carne, motivo que propició otro entrañable encuentro para Dímelo tú con la eximia escritora y amiga Rosa Montero. La verdad que es un gustazo porque una de las escritoras más apasionantes, más críticas, más conocedoras del alma humana, de lo femenino. Y espero que de lo masculino, porque yo a lo que aspiro es a hablar de la condición humana, ¿no? Sí. No te creas que hablo. Lo lográs. Pero bueno, conocés algunas teclas de las mujeres interesantes, por lo menos a mí me pasa cuando te leo que me siento muy cercana, ¿no? En este caso La carne, que es tu última novela, donde los letreros de publicidad y los escritos que la promocionan dicen que es tu novela más libre, que has escrito con más libertad. ¿Es así? ¿Por qué? Porque la carrera es un aprendizaje, ¿no? Las obras te van llevando de una a otra pues, a una madurez literaria, si todo va bien, ¿no? Y entonces la madurez literaria pasa por esa libertad interior que consiste en borrar el yo consciente y dejarte atravesar por la historia, ¿no? Que la historia fluya y no te creas que es fácil, ¿eh? No te creas que es fácil realmente borrarse, ¿no? Pero borrarse y que la historia aparezca. Sí, que la historia aparezca, borrar realmente tu yo, ¿no? Decía Julio Ramón Ribeiro, el peruano, el escritor peruano que ya ha muerto, que una novela madura exigía la muerte del autor, una muerte metafórica, claro, pero sí, que consiste en eso, ¿no? Realmente tienes que como apagar tu consciente y entonces dejar que salga esa historia que en realidad es una especie de... nace del inconsciente igual que los sueños, ¿no? Es una especie de sueño que se sueña con los ojos abiertos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué apasionante debe ser meterse en ese laberinto y empezar como a hacer de alguna manera... hacer digamos, el transmisor de esa historia, ¿no? Sí, sí, es increíble, porque eso es a lo que le llaman la inspiración. En realidad la inspiración no es más que conectar con tu inconsciente, ¿no? Entonces, pues un poco, a veces funciona, a veces no funciona, no todo el rato, como decía también Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Claro. Pero... Hay un plan, ¿no? ¿Cómo nace esta historia, la historia de Soledad Alegre, que es una historia de amor? De amor y de muchas más cosas. Y de muchas más cosas. Desde luego es uno de los libros más de amor que he escrito en mi vida, ¿no? Y de necesidad de amor. Pero bueno, es también, como todos mis libros, es una historia sobre la muerte, es una historia sobre el paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace, es una historia sobre el fracaso, es una historia sobre la locura. Siempre sobre la frustración. Sobre la frustración. Siempre se escribe sobre lo mismo, en realidad, ¿no? Todos escribimos sobre las mismas obsesiones e intentas encontrar una manera nueva de contártelas a ti misma que sea una manera más profunda, que sea una manera más precisa, que sea una manera más bella, ¿no? Y más tranquilizadora también para vos como ser humano. Pues fíjate que no sé, es una buena pregunta, porque... realmente a veces me dicen, escribes, es una terapia, escribir y tal, pues decir que escribir es una terapia es minimizarlo, ¿no? Escribir realmente, ser novelista, escribes novelas, la mayoría de nosotros desde la infancia, desde que somos niños, y es nuestra manera de vivir, y escribir es como un esqueleto que te mantiene en pie, es mucho más que una cosa terapéutica, ¿no? Pero es verdad que escribes, entre otras cosas, para intentar perder el miedo a la muerte, escribes para intentar encontrar un sentido a la vida, así que desde ese punto de vista puede ser tranquilizador, ¿no? Puede ser serenador, pero bueno. No, yo me imagino como, no sé, uno elige ciertos y sigue ciertos deseos en la vida con el fin, obviamente, de escapar a esa realidad de que somos absolutamente pequeños, finitos y que en algún momento todo esto se va a acabar, ¿no? Como para
pasar ese tiempo con alegría, con felicidad, con pasión, digamos. Sí, sí. Bueno, escribes para tantas cosas, escribes también para poder vivir otras vidas, ¿no? Para escapar del encierro de tu pequeña vida, ¿no? Escribes para eso, para intentar entender todo lo que te agobia, ¿no? Yo escribo, pienso que a veces que escribo novelas para tener algo en que pensar en el miedo de las noches, cuando te acuestas y la oscuridad se llena de monstruos, pues si tienes una novela siempre estás protegido, ¿no? Pero... Soledad Alegre es el nombre de la protagonista, sí. Es como un indicio y una ironía de lo que en realidad, porque en realidad la soledad... O a lo mejor no, la soledad siempre es triste, como dice la canción. No necesariamente, la soledad, hay muchas soledades. Una, la metafísica, siempre estamos solos ante la muerte, bueno, esa es irremediable. Luego está la soledad concreta, física y tal, social, que entonces pues... Yo creo que debería ser uno de los aprendizajes que nos deberían educar a todos en vivir bien esa soledad, en vivir bien con nosotros mismos en soledad, porque yo conozco a mucha gente, por ejemplo, que soporta unas parejas completamente tóxicas solo porque no pueden estar solos. Porque le da más miedo estar solo. Exacto, que esa pareja. Y eso es absurdo, ¿no? O sea, que hay una parte de la soledad, bueno, los novelistas necesitamos un gran porcentaje de tiempo de soledad para escribir y desde luego hay una parte de la soledad que para mí es absolutamente esencial. Ahora bien, somos animales sociales y necesitamos a los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida, necesitamos vivir con los otros. Entonces hay que tener una vida con los otros y esa vida con los otros exige una inversión. Yo creo, Mariana, que lo mejor que soy en mi vida, mi mayor éxito es ser amiga, ¿no? Tengo amigos desde hace 40 años y amigos maravillosos, y en los momentos bajos míos pues pienso, algo debo de hacer bien para que esta gente tan maravillosa me quiera, ¿no? Entonces realmente me rescatan de muchas cosas, pero claro, necesitas una inversión de tiempo y de tiempo de calidad enorme. Totalmente, porque hay que dar mucho a los amigos y para poder recibir y para poder tener esa cercanía, ¿no? Entonces esa parte que es una manera de no estar solo en la mejor forma posible, hay que trabajártela y te la tienes que ganar también, como todo en la vida. Como todo lo bueno en la vida hay que pagar un precio por ello, ¿no? Pero bueno, Soledad Alegre me decías, lo que sí que indica mucho, ese nombre ya es un poco como una burla de esas de la vida, ¿no? Indica dentro de la trama de la novela que la madre de Soledad era una malvada, eso se irá sabiendo en la novela, no vamos a decir más porque la novela tiene una intriga muy fuerte. Hay un porqué, digamos, para lo que le pasa a Soledad, ¿no? Hay un porqué que no podemos contarlo porque es una novela de suspense en ese sentido. Y luego también lo que sí que indica es un poco el tono, ¿no? Porque la novela habla de cosas muy profundas, habla de lo que el tiempo nos hace, de lo que es envejecer para hombres y para mujeres, de la mochila que vamos cargando de piedras a la espalda, ¿no? Con los sueños rotos, con el daño que nos han hecho, con el daño que hemos hecho, ¿no? De cómo cada vez se nos acaba el tiempo por delante para poder rehacer los errores y tal, lo que no hemos hecho. Luego también del miedo al fracaso, del miedo a la marginación, o sea, cosas que son graves y a lo mejor hasta tremendas, ¿no? Pero lo cuenta con sentido del humor. Exactamente. Y yo creo que eso es esencial, ¿no? Porque igual no deja de ser muy profundo en el leer, ¿no? Muchas porque gracias, a pesar de tener ese tono que incluso hasta le da más profundidad, porque es como no ser melodramático ni que uno escapa un poco a eso, generalmente, ¿no? A mí siempre me ha gustado el sentido del humor para la vida y desde luego para mis novelas es una manera de quitarte la estupidez de la autoimportancia y además una vía de expresión yo creo que más certera, más profunda de las cosas, pero quizá esta novela es la que tiene más sentido del humor de todas las que he hecho y yo creo que ese sentido del humor, lo que tú dices, lo coloca, hace que no sea un melodrama, lo coloca en su lugar preciso y además resulta consolador, porque gracias al sentido del humor pues nos vemos en la pequeñez de lo que somos, nos vemos igual que todos los demás y cuando los dolores se comparten como que duelen menos. Sí, ¿no? Duelen menos y además son graciosos en un punto, ¿no? Y son más fáciles de llevar adelante. Por ejemplo, el paso del tiempo es una de las cosas de las que hablas. Bueno, yo estoy pasando los 50, hablas de una mujer de 60, Soledad tiene 60 al principio. Claro, y es como muy fuerte lo que vas contando, ¿no? Cómo somos esclavos de la carne, ¿no? Cómo somos esclavos de este cuerpo, cómo pero eso desde siempre. Desde siempre, pero cuando empieza a envejecer ese cuerpo, cuando empieza a sentir uno empieza a sentir los cambios, hay como un quiebre, ¿no? Muy fuerte.
Pero yo creo que fíjate que uno envejece desde la cuna. Y yo, desde luego, en todas mis novelas, la primera que publiqué tenía 28 años, ¿no? Y ya hablaba de eso, porque ¿qué es ser joven en realidad, ¿no? Lo que decía, ser joven no es tener la piel tersa y los glúteos duros como piedras. Ser joven en realidad es tener un futuro por delante de ti absolutamente intacto, es decir, pensar que al día siguiente puedes comenzar otra vida, pero desde cero, que puede ser 100.000 otros. ¿Cómo me gusta escucharte, Rosa? Sí, no muchas sabes, gracias. sos nos das tanta alegría y tanta vitalidad, tenés mucha vitalidad. Muchas gracias, pues no sé impresionante. Ni cómo, porque estoy machacada, pero bueno, no, de no cansancio. se nota para nada. Entonces esa sensación de que al día siguiente puedes empezar desde cero, eso es ser joven, pero eso dura poquísimo y es una sensación maravillosa, porque enseguida, ya con 30 y tantos años y con 40, es la crisis de los 40, tú ya te das cuenta de que a lo mejor al día siguiente puedes empezar otra vida, puedes cambiar de vida, pero desde luego ya no desde cero, porque ya llevas tu vida a la espalda, lo que decíamos antes. Esa mochila de piedras ya la tienes, eso ya es insalvable, ¿no? Y encima, a medida que pasa el tiempo, peor, porque cada vez tienes menos tiempo por delante, como decíamos, para poder enmendarte. Hay una cosa que decís en el libro, que es: la vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias, la de lo que aún no has vivido y la de lo que ya no vas a poder vivir. Sí, ese es el principio, el párrafo primero del libro. Sí, es verdad. Bueno, es muy impresionante empezar el libro así, ya te coloca, sí, te coloca en un lugar... En la vida, en lo efímero de la vida, ¿no? Sí. No sé dónde leí una frase preciosa hace poco, que además seguro que la estoy citando mal y además se me ha olvidado quién la decía, pero es preciosa, que el tiempo hace, es parecido a la idea por lo menos, el tiempo hace que la belleza sea siempre dolorosa, porque sabemos que se acaba, ¿no? Eso es... Otro de los temas que de lo que le va pasando a Soledad es como una obsesión, ¿no? por la pasión sí, carnal también, ¿no? Como una necesidad de estar relacionada desde lo sexual, bueno, ella, con alguien, entonces elige un hombre mucho más joven. Bueno, ella tampoco, sí, a ella le gustan más jóvenes, y se pregunta en un momento determinado por qué. Quizá, no vamos a decir, pero bueno, por su pasado también, ¿no? Que se irá desvelando. Pero fíjate que yo lo que quería era poner un personaje, hablar de cómo vivía un personaje que ya, como hemos dicho antes, lleva una mochila muy cargada de piedras en la espalda y que le queda poco tiempo por delante para rehacerlo, cómo viviría la sensación de no haber tenido nunca un amor. Soledad, por razones que luego se entienden en la novela, ha tenido muchos amantes, pero no ha vivido nunca en pareja, no ha tenido una pareja estable, ¿no? Y entonces yo quería ver un personaje tan extremo, cómo podía enfrentarse a la idea, cuando llegase a los 60, a la idea de que a lo mejor nunca vas a conocer el verdadero amor. Pero fíjate que cuando estaba terminando de escribir la novela, me di cuenta de que me había ido demasiado lejos, que no hacía falta, porque hay montones de hombres y mujeres que llevan 30 años casados, o que a lo mejor se han casado 3 y 4 veces y se han divorciado y se han vuelto a casar, que tienen la misma sensación que Soledad, que llevan la misma herida, que es esa herida de sentir que nunca han sido queridos de la manera en que querían ser queridos. Que nunca es perfecto, que nunca es completo, claro, que nunca es total. Claro, ¿no? Pero porque también ahí se plantea un poco la dicotomía entre lo sexual o la pasión esa desenfrenada y el verdadero amor. Claro. ¿Van juntos? ¿No van juntos? La gente que sabe, no todo el mundo sabe pasar de... Bueno, primero, hay gente que nunca vive esa pasión desenfrenada, lo cual pues me parece una pena desde mi punto de vista, sí, pero sí, pero hay gente que no, fíjate. Pero también esa pasión desenfrenada a veces te lleva a un gran sufrimiento. Sí, sin duda, puede llevarte a una relación tóxica, porque esa pasión desenfrenada nos pone en comunicación con lo más íntimo nuestro, lo más oscuro y lo más herido, y entonces puede haber relaciones tóxicas que son muy, muy comunes y que todos conocemos alguna, a lo mejor incluso hemos vivido alguna, y espero que los televidentes no estén viviendo ninguna en este momento, sí, pero es muy común, ¿no? Es verdad. Y además a veces, digamos, se habla siempre del amor ligado al sufrimiento, ¿no? Hay otra cosa que decís ahí en la novela que, bueno, viene con el daño, sí, el bueno, amor viene con el daño. Esto es esto mismo que estamos hablando, y esto lo piensa Soledad, dice, al final, dice Soledad, todo desemboca en el amor y en el daño. Pero yo no creo que el amor vaya siempre unido al daño. Este es uno de los problemas que tiene Soledad. Digo que sí es verdad que es... Vos no crees eso, yo no como creo. Rosa Montero. No, yo como Rosa Montero no lo creo, eso lo cree mi personaje. Pero sí que es verdad que hay ese riesgo, lo que estamos hablando de las relaciones tóxicas, pero no todas desembocan en el daño, ni muchísimo menos. Hay gente que sabe... Primero lo que decíamos, que hay gente que a veces no es pasional, y fíjate tú,
leí el otro día que había un 1% de la población mundial que era asexuada, o sea, hombres y mujeres, que no les interesaba el sexo. Oye, pues estupendo para ellos, querían reivindicarse. No, estupendo no, Rosa. Pues sí, es una manera de vivir, o sea, querían reivindicarse como opción sexual. Pierden una parte buena, linda. Sí, desde luego a mí me parece que pierden una parte estupenda, pero también a lo mejor otras personas te dirán que se pierden una tortura, la gente que se ha quedado enganchada en la... Bueno, yo creo que eso puede llegar a tener que ver con el miedo, ¿no? Al sufrimiento. No, yo creo que los asexuados debe de ser algo fisiológico, psicológico, como el hecho de la otra elección sexual. Quiero decir que primero, no todo el mundo está por la pasión, primero. Segundo, además, hay gente que es capaz de pasar de la pasión, que es inventada, siempre te inventas al otro, al amor real, lo que yo llamo el amor heroico, ¿no? Que es conocer al otro y a pesar de ello quererlo, ¿no? No todo el mundo es capaz, pero vamos, esa es la maravilla, ¿no? La maravilla es poder pasar de la pasión al amor real, que es otro tipo de pasión, ¿no? ¿Vos sentís que eso también es un trabajo personal? Es un trabajo personal y muy difícil. Realmente las parejas son muy difíciles. Cada una es cada una, que se salve cada uno como pueda. Quiero decir, no puedes dar fórmulas porque cada cual es distinto, pero no todo el mundo es capaz de hacer ese paso. Hay gente muy pasional que todo el rato repite lo mismo. Yo conozco también esa gente que se inventa una historia y que es la historia, arde en esa historia, en cuanto que empieza a conocer al otro o a la otra, pues ya se le va la pasión y al año y medio, 2 años, vuelve a repetir, se va y vuelve a repetir otra. Están condenados a repetir eso todo el rato, ¿no? Desgraciado, por un lado, el que no conoce la pasión, efectivamente, porque es uno de los grandes sueños del ser humano, pero desgraciado el que repite todo el rato la misma pasión, porque es que no conocerá más que esa especie de teatro, ¿no? Esa especie de el tema es estar mejor parado en la realidad, conocerla más a fondo, digamos, sería ese el objetivo, porque a veces yo siento que cuanto más parado estás en la realidad, también menos te podés ligar a la pasión, menos podés vivir esa pasión tan desenfrenada, ¿no? No sé, yo creo que es una cuestión de carácter, por un lado, y de aprendizaje, y de tener esa posibilidad de evolucionar a lo real, ¿no? De aceptar lo real en la pasión, porque a lo mejor tú puedes ser muy realista en la vida, pero necesitar, justamente por ser muy realista y muy controlado en la vida, necesitar esa especie de pelotazo, porque la pasión es una droga, ¿no? Tus novelas siempre están ligadas un poco a los mismos temas, ¿no? Uno de los temas es el miedo a la muerte. Sí. En este caso lo relatás con un episodio de un niño que ve nacer una boa. Ah, sí, una historia muy, muy espeluznante, ¿no? Que ven nacer una boa y que esa boa crece con él hasta que en algún momento... Claro, el niño, esto es una historia que me han contado, que no sé de quién es, pero que es una historia, no sé si es real y tal, pero creo que es real, vamos. Pero entonces es un niño que coge una boa pequeñita y la tiene de pet, ¿no? De mascota y tal, y entonces y la boa va creciendo y tal, y de repente todas las noches duerme con él enroscado en la cama, al calor y tal, y entonces de repente se estira y se pone toda dura al lado, un momento, un minuto, y luego vuelve y se pone enroscada, y entonces pasa por ahí un herpetólogo de estos y tal, y dicen, ¿qué hace esto? Pepito, la boa hace esto. Le dice, te está midiendo. Cuando sea más grande que tú te comerá. y relacionas un poco esa agua con la muerte, ¿no? La muerte, si la muerte crece con nosotros, se enrosca en nuestro estómago y nuestra muerte crece con nosotros hasta que un día nos devora, evidentemente. Sí. Una manera muy impresionante de contarla en la metáfora que me quedó bastante grabada y quería comentar, la muerte crece con nosotros. Sí. Wow. También Soledad le dice a Alan en un momento, que son los dos personajes, ¿no? Que somos como monstruos. Sí, esa es la... Que nosotros los seres humanos somos una especie tenemos nuestros monstruos. No, ella se siente, Soledad, por lo que se explica en el libro, se siente muy rara, se siente en el borde, aunque es una comisaria de exposiciones de arte y tiene éxito como comisaria y tal y cual, un aceptable éxito, relativo éxito y bueno, una posición social, pero ella siempre se ha sentido, por lo que luego sabremos al leer su historia, siempre se ha sentido en un mundo, en un borde muy marginal, al borde de la exclusión social, al borde incluso a lo mejor de la locura, siempre se ha sentido... Entonces cuando le dice yo soy un monstruo y
Adam lo es también, es desde ese punto de vista. Ella está preparando en el libro una exposición de escritores malditos para la Biblioteca Nacional. Sí. Entonces se cuentan en el libro, a lo largo de la novela, historias de escritores malditos auténticas, todas menos una, que no vamos a decir cuál es. Hay una que me invento, pero todas las demás son auténticas y son tremendamente extravagantes, estrafalarias, pero son verdaderas, son tremendas, tremendas, son alucinantes. ¿Qué tiene que tener un escritor maldito? ¿Qué es un escritor maldito? Pues eso es lo que ella define, claro, pero ella se ve en esos escritores malditos como si ella fuera, realmente ella se considera una maldita, ¿no? Hay un párrafo en el libro que sí, a lo mejor lo puedo leer, que es al principio cuando está hablando, preparando la exposición y está al principio de la novela, verdaderamente, entonces les dice a los compañeros con los que está preparando la novela, les dice lo que son los escritores malditos, y en realidad está hablando de ella misma. Dice, acá está, yo lo tengo porque lo separé. Sí, yo también lo tengo. Ser maldito es saber que tu discurso no puede tener eco, porque no hay oídos que lleguen a entenderte. En esto se parece a la locura. Ser maldito es no coincidir con tu tiempo, con tu clase, con tu entorno, con tu lengua, con la cultura a la que se supone que perteneces. Ser maldito es desear ser como los demás, pero no poder. Y querer que te quieran, pero solo producir miedo o quizá risa. Ser maldito es no soportar la vida y, sobre todo, no soportarte a ti mismo. Está explicando a sus compañeros de la Biblioteca Nacional lo que son los escritores malditos, pero en realidad está hablando de ella misma. Sí. Las mujeres en algún momento de su vida se sientan atraídos por hombres mayores o por mujeres mayores, o sea, por compañeros de edad mayor. Yo creo que es la mayoría, en algún momento se sienten esa atracción.